Bendiciones, familia, de una manera en especial. Quien te habla es tu hermano evangelista Modesto Blanco y me siento más que gozoso de poder formar parte de esta familia Excelencia Cristiana Televisión. Y estamos por aquí de paso para traer una enseñanza espiritual que sé que será de gran bendición para cada una de nuestras vidas. Amén. Así que te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que lleguen las notificaciones y estés al tanto de cada video que se estará estrenando en esta plataforma. Y no olvides de dejar tu like. Amén. Hoy tenemos una enseñanza titulada el poder del perdón. Cómo perdonar, cómo recibir perdón y por qué el perdón sana el alma. Escuche esto. El perdón es uno de los principales, uno de los principios más importantes en nuestra vida como cristianos, pero muchas veces es malentendido o es difícil de practicar, porque muchas veces nos cuesta perdonar porque a menudo confundimos el perdón con olvidar o con excusas o con mal hecho. Escuche esto. Pero sin embargo, el perdón es un acto de liberación, es un acto de libertad, tanto para el que lo ofrece como para el que lo recibe. Escuche con atención. Jesús mismo nos enseñó sobre el perdón, sobre el poder del perdón y cómo sana espiritualmente y emocionalmente. En este video yo quiero hablar sobre esto de el poder del perdón, cómo podemos recibir perdón, cómo perdonar y cuáles son sus beneficios. Escuche esto, Mateo capítulo 6, verso 12 dice, eh, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En la oración modelo que Cristo nos enseña, una de las palabras que Cristo emite esta, perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, si Dios a nosotros siempre tiene la oportunidad de poder perdonarnos, de dicha manera también nosotros tenemos que perdonar a los demás. Y hay una pregunta general que yo sé que usted se le ha hecho, que es la siguiente. ¿Por qué el perdón es tan difícil de practicar? ¿Qué sucede cuando perdonamos y cómo nos libera tanto a nosotros como a los demás? Escuche esto. El primer punto que usted tiene que entender es el siguiente. El perdón es un mandato de Jesús. Sí, así como usted lo escucha. El perdón es un mandato de Dios. Por ende, nosotros tenemos que captar ese mandato y ejercerlo, aunque sea difícil, tratar de practicarlo en nuestra vida diaria. Perdonar no es una opción, sino un mandato claro de nuestro Señor Jesucristo. Él no solo nos enseñó a perdonar, sino que lo modeló perfectamente en su vida. Escuche esto, el perdón es en esencia para nuestra relación con Dios. Si nosotros no perdonamos, nuestra relación con Dios se verá afectada de una u otra manera, aunque nosotros no lo creamos. Porque la forma en que perdonamos a los otros tiene un impacto directo en cómo Dios nos perdona a nosotros. Aleluya. Y me voy a atrever a decirlo. Si a usted se le hace difícil de perdonar, a mi Dios también se le hará difícil de perdonarte a ti. ¿Por qué? Lo voy a repetir de nuevo. Porque la forma en que nosotros perdonamos a otro tiene un impacto directo en cómo Dios nos perdona a nosotros. Mateo 6, capítulo 6, 14 al 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es por eso que anteriormente le decía que la forma en la que nosotros perdonemos a otro tiene un impacto directo en cómo Dios nos perdonará a nosotros. Si a usted se le hace difícil de perdonar, a mi Dios también se lo ven con tan difícil perdonarte a ti. Si usted no perdona a otro, nuestro Dios tampoco no lo perdonará a usted. Escuche esto, este versículo nos muestra el perdón, nos muestra que el perdón no es opcional. Jesús lo vincula directamente con una salvación y nuestra relación con el Padre. Porque cuando nosotros perdonamos, demostramos que comprendemos el perdón de Dios en nuestras vidas. El punto número 2 es el siguiente. El perdón no es olvidar, es soltar el derecho de venganza. Hello.
Si usted siempre ha escuchado que el perdón es olvidar, no, el perdón no es olvidar, el perdón es soltar el derecho de venganza. Perdonar no significa borrar el dolor o las ofensas, sino soltar el deseo de venganza, es liberarse de la amargura y del resentimiento que nos consume. El perdón no minimiza el daño recibido, sino que libera nuestro corazón del odio y de la ira, que nos destruye desde adentro. Muchas veces nosotros decimos, ok, te perdono por olvidar de eso, pero hay una brecha que se puede abrir y puede haber un deseo de venganza. Y es por eso que te suelto que el perdón no es olvidar, es soltar totalmente el derecho de venganza que puede traer. El libro de Romanos capítulo 12, verso 19, hay un texto que quiero compartirlo que dice, no te avergüences, perdón, no te vengues, amados míos, sino sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Al perdonar, confiamos en que Dios es el justo juez, no nosotros mismos tratar de tomar venganza por nosotros mismos. Y que Él se encargue de lo que no ha hecho mal. El perdón es una forma de dejar en manos de Dios la consecuencia del daño que hemos sufrido. Eso es el perdón. Usted fue herido, ok, te perdono, pero Dios es el justo juez y entrego todo en manos de Él porque Él sabrá cómo lidiar. Porque si lo hago yo, actuaré desde el punto de la ira y desde el punto de qué? De la venganza. Escuche con atención. Punto número 3. ¿Cómo perdonar un proceso que implica la voluntad y la fe? Escuche esto. Hay un texto bíblico que quiero compartir con usted que se encuentra en Mateo 18, verso 21 al 22. Entonces Pedro se le acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. El perdón es un proceso continuo, especialmente cuando las heridas son profundas. No es algo que hacemos solo una vez, sino que lo practicamos cada vez que el recuerdo o herida se resurge. ¿Cómo así, evangelista Modesto? Te lo voy a explicar. Si alguien te ofendió, si alguien te ofendió, y llegan esos pensamientos, llegan esos recuerdos o la herida resurge, tenemos que entender que el perdón es un proceso continuo. Tengo que 70 veces 7, cada vez que yo me acuerde en mi mente, y eso pasó, te perdono. Cada vez es un proceso continuo, no es un proceso instantáneo, listo ya, porque llegarán esos momentos. Las tinieblas es Satanás utilizará, pero fulano te falló y te pidió perdón como que si nada ha pasado. Llegará en esos momentos, pero tienes que entender que el perdón es un proceso continuo. Hasta 70 veces 7. Todas las veces que sea, hay que perdonar. Pero predicador, Modesto, me van a tomar que relajo. No, 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 no. Hasta todas las veces que sea necesaria, yo tengo que perdonar. Perdonar no siempre es fácil ni inmediato. Puede ser un proceso doloroso que requiere la voluntad y fe en el que el acto de perdonar trae sanidad. ¿Quieres ser sano de esa herida? Perdona. ¿Quieres ser sano de esa herida? Perdona. Escuche esto. Punto número 4. El perdón no sana, el perdón liberador. Escuche esto. Escuche lo que dice. El perdón tiene un poder sanador increíble. Cuando nos perdonamos, nos convertimos en prisioneros del pasado. Hay personas que están siendo prisioneros de una falta de hace muchísimos tiempos y siempre la recuerdan y no pueden volver a levantarse porque no perdonaron. Y usted no perdonar, usted se convierte en un prisionero del pasado.
vas a repetir la misma historia, vas a repetir el mismo proceso, vas a repetir la misma caída. Mira lo que dice el libro de Santiago capítulo 1, verso 20. Dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando no perdonamos, la ira no consume y bloquea el flujo de paz de Dios en nuestra vida. No te vas a sentir en paz, no te vas a sentir tranquilo hasta que no perdones. Debemos perdonar. Cuando queremos sentir ese flujo de paz, queremos sentir la paz que antes nosotros teníamos, tenemos que perdonar. Escucha lo que dice este último punto. ¿Cómo recibir el perdón de Dios? Un regalo inmerecido. Recibir el perdón de Dios es reconocer nuestra necesidad de Él. No hay nada que podamos hacer para merecer su perdón, porque es un regalo que se recibe por fe al aceptar el perdón de Dios. Somos llamados a perdonar a los demás de la misma manera que Él nos perdonó a nosotros. Primer libro de Juan, escuche esto. Primer libro de Juan, capítulo 1, verso 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón de Dios no solo restaura nuestra relación con Él, sino que nos capacita para perdonar a otros. Wow. El perdón de Dios no solamente me restaura a mí, sino que me capacita para también yo perdonar a otros de esa misma manera que Dios me perdonó a mí. ¿Por qué? Porque la gracia que recibimos nos empodera para extender esa misma gracia a los demás. Escuche con atención. El perdón es el camino hacia la sanidad y hacia la libertad. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser sano? Debes perdonar. El poder del perdón. Y debes tomar una decisión de perdonar. Si tu mamá te falló, si tu padre te falló y ha provocado esa herida que por mucho tiempo tú la recuerdas de un compañero, un amigo, tienes que liberarte ya. No permita que las tinieblas te mantengan esclavizado. Es hora de que perdones. Es hora de que perdones. Así que, sin más preámbulo, hasta aquí fue todo. Y quiero decirte que esto es el poder del perdón. Shalom. Hasta la próxima.